Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, pastor. Pastor. Qué bueno poder reunirnos este sábado. Aquí está un poco frío, está lloviendo, pero bueno, podemos dedicarnos a algo tan importante como meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que nos permita entender su palabra y sobre todo que lo que entendamos lo apliquemos a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por darnos esta mañana, por darnos este tiempo devocional. Rogamos, Señor, tu bendición, tu misericordia. Concédenos aprender hoy más, Señor, de este libro de Génesis. Permítenos, Señor, también podernos aplicar a él, obedecer tu voz, los ejemplos que debemos seguirlos, los malos ejemplos desecharlos. Permite que los hermanos sean fortalecidos, que los niños te conozcan más, que todos aprendamos a vivir piadosamente. Señor, danos esa bendición esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener hoy el devocional siguiente. El título es: Isaac se propone bendecir a Esaú. Isaac se propone bendecir a Esaú. Y vamos a leer en Génesis capítulo 27, versos 1 al 4. Génesis 27, 1 al 4 será el pasaje de esta mañana. Bueno, dice así: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ese es entonces nuestro pasaje realmente muy importante en la historia bíblica. Así que vamos a pensar un poco en qué tenemos allí en estos 4 versos. Hay ahí algunos asuntos buenos y algunos asuntos malos relacionados con el proceder de Isaac. Es decir, lo que vamos a pensar hoy es si Isaac actuó bien o actuó mal, y entonces conforme a eso vamos a sacar lecciones para nosotros. Entramos, noten, en este capítulo 27 con la alusión a la vejez de Isaac. Nos dice que se ha envejecido, nos dice que ha perdido la vista, y en ese contexto entonces Isaac decide hacer ciertas actuaciones importantes para la familia, pero también importantes para el desarrollo de la historia bíblica del plan de salvación. Ojo con eso. Entonces voy a señalar lo bueno primeramente, porque como les dije, hay actuaciones buenas y malas. En cuanto a lo bueno, entonces, es muy interesante lo que le dice Isaac a Esaú. Por ejemplo, en el verso 2, le dice: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Con esta introducción, vemos aquí a un Isaac esforzándose por dejar todos los asuntos bien organizados antes de su muerte. Eso es algo bueno, porque muchas personas viven
como si nunca fueran a morir. Y muchas veces entonces cuando mueren dejan más problemas que cosas buenas a su familia. Es importante que nosotros pensemos que algún día vamos a morir, claro, sin preocupaciones, sin sustos, sin el fatalismo de que fuera a ocurrir en un segundo, pero sabiendo al mismo tiempo que sí podría ocurrir de esa manera. Isaac piensa en dos cosas correctas. Una, que es ya viejo y por eso debe ordenar sus vidas, no solo la suya, sino su familia. Dos, que no sabe cuándo morirá. Así que por eso es importante ordenar sus vidas. Así que esto es una preocupación buena, es algo bueno, es algo correcto. Está pensando que va a morir, es un pensamiento sabio, y no es que Isaac esté muriendo, no es que esté moribundo, aún le faltan años de vida, aproximadamente va a vivir de aquí, de este relato en adelante, va a vivir unos 43 años más. Imagínense, 43 años más. Pero está pensando sabiamente de la vida y de la muerte. Estas cosas le hacen pensar bien, que debe ordenar las cosas antes de partir. Así que esto es lo bueno. Señalaré entonces ahora lo malo. ¿Qué hay malo en este relato? Vemos que Isaac, por ejemplo, está decidido en darle la bendición a su hijo Esaú. Y esto pues uno diría no es malo, pero sí es malo. Vamos a ver por qué. Esto es que Isaac le iba a encomendar a Esaú la promesa del Mesías, el hijo prometido, se la iba a encomendar a él. Le iba a encomendar las promesas del pacto, como la promesa de tierra y la promesa de bendición que Dios ya le había dado a los dos patriarcas, Abraham e Isaac. Ahora uno diría, bueno, pero está bien que él le encomiende esto a un hijo o que bendiga a un hijo, pero no. Miren, Abraham en su momento tuvo cuidado de hacer esto muy bien. ¿Por qué? Porque Dios le aclaró, recuerden, no te ha de heredar el hijo de la esclava. Y también luego le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. De manera que aunque Abraham tuvo más hijos y que Ismael era el mayor, él le encargó estas cosas a Isaac. ¿Y por qué se las encargó a Isaac? Porque esa era la voluntad del Señor, porque Dios le había dicho que era Isaac, el hijo prometido, era Isaac a quien el Señor iba a bendecir, era Isaac a quien Abraham debía encargarle estos asuntos. Y Abraham se esforzó por hacerlo bien, como el Señor decía. Ahora, en el caso de Isaac, en el caso de su hijo, va a encargarle estos asuntos a Esaú. Lo malo ahí es que Isaac no tuvo en cuenta varios asuntos. Por ejemplo, y el más grave, no tuvo en cuenta la palabra del Señor. El Señor había dicho, el mayor servirá al menor. Recordemos, cuando los niños estaban peleando en el vientre de su madre, Rebeca consultó al Señor. El Señor respondió, 2 pueblos hay en su vientre. Y lo más clave fue que les señaló esto que estamos tratando hoy. El mayor servirá al menor. El Señor ya había hablado de esto con toda claridad, pero vemos a un Isaac aquí sin ni siquiera tratar de recordar, sin hacer mención de esta palabra, sin tenerla en cuenta, sino que decide darle la bendición a su hijo Esaú en contra
de esta palabra divina. Ahora, recordemos, Isaac es un creyente, pero aquí está cometiendo un pecado, una imprudencia, un descuido de la palabra del Señor. Además de esto, Isaac aquí no está teniendo en cuenta, por ejemplo, la maldad de su hijo, casándose con dos mujeres, casándose con mujeres hititas, que tanto mal les habían traído. Y además, si lo sabía, no tuvo en cuenta que su hijo había vendido su primogenitura. Esto es que Esaú mostró que no le importaba en lo más mínimo. Había despreciado la bendición del Mesías que Isaac ahora quería encargarle. Isaac quería darle ahora una bendición que en realidad su hijo despreciaba y la vendió por un plato de lentejas, como ya lo vimos. Así que en esto está actuando muy mal Isaac, muy mal. Le dice a Esaú, tráeme comida para que yo te bendiga antes que muera. Así que Isaac estaba haciendo las cosas más como se hacen comúnmente y no como debería hacerlas. Está como pensando darle la bendición al hijo primogénito porque así se usaba y no por lo que Dios había dicho. Vuelvo y repito, es posible que no supiera nada de la venta de la primogenitura a Jacob, pero sí sabía muy bien lo que el Señor había dicho, que el mayor serviría al menor. Así que Isaac, en el mejor de los casos, aquí actuó livianamente y en el peor actuó en rebeldía hacia el Señor, quien le había declarado su voluntad al respecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos aquí un hombre piadoso, un hombre de Dios, un creyente, haciendo esto tan mal? Bueno, esto ya se nos explicó en el capítulo 25, verso 28. En realidad ya se nos explicó. Allá en aquella oportunidad hablamos un poco de esto y leemos estas palabras. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Ahí se nos explicó. Ya se nos había dicho esto, pero ahora aquí, en el capítulo 27, vemos las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en el hogar. Eso ya estaba pasando, pero aquí simplemente vemos ahora una acción lógica relacionada con esto que se nos dijo allá en el capítulo 25. ¿Qué es esto? Que el amor que Isaac tenía por Esaú le hizo en algún momento actuar mal contra Dios, pecar contra Dios, buscando solo el bien de su hijo y no la gloria de Dios. Lo malo aquí entonces fue querer darle a Esaú lo que no debía darle. Mostrarle a su hijo un amor desmedido, sin considerar otras cosas, o tratando de pasar por encima de otras cosas, como la palabra de Dios. Dios le había dicho que Isaac no era el Mesías y no era su modelo. Y aún así Isaac le quiere dar la bendición. Así que vemos lo malo en el actuar de Isaac. Está actuando mal hacia Dios. Está actuando con una preferencia irracional hacia un hijo duro y malo. Estamos viendo a un Isaac que tiene preferencias en el hogar y esas preferencias son muy malas y profundas, tan profundas que él en algún momento, como lo estamos viendo, terminó pecando contra Dios por ese amor desmedido que tiene hacia su hijo Esaú. Mala cosa es. Ahora bien,
¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Miren, acá hay algo importante. Al leer esto, podríamos pensar por un momento que Isaac está poniendo en riesgo la venida del Señor Jesús. Imagínense, estamos hablando de cosas muy serias. No es meramente que le dijo, vaya y tráigame un venado y voy a decir 2, 3 palabras aquí. No, 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 esto era un asunto de suma importancia. El que un hombre de Dios como Isaac haya actuado de esta manera, imagínense, siendo un hombre piadoso y aún así cometiendo algo tan terrible de poner en riesgo de alguna manera la venida del Mesías. Imagínense, por un lado, que Saúl no era ni el Mesías, ni era su modelo, y encargarle a él, a un hombre impío, estos asuntos de esa manera, era un error total. Gracias al Señor, los planes del Señor no se frustran. Hoy sabemos que no fue así, pero entonces aquí estaba actuando mal de esta manera Isaac. Más adelante veremos cómo se solucionó esto, porque el Señor en su providencia organizó las cosas. Pero por ahora nos damos cuenta que el actuar de Isaac comprometía de alguna manera la venida del Mesías, tal como Dios lo había planeado. ¿Qué pasará? Bueno, algo maravilloso. Los planes de Dios no los podemos frustrar nosotros, y eso es una bendición maravillosa, porque si no, noten, nosotros los mismos cristianos podríamos cometer errores terribles, pecados terribles. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje hoy? Podemos sacar por lo menos 3 lecciones. Por ejemplo, si pensamos en que los años van pasando, aprendemos que en la medida que pasen los años, deberíamos pensar más seriamente en la muerte. Y esto para que todo quede organizado. Aprendemos que en la medida que los años van pasando, deberíamos pensar más seriamente en la muerte, y esto para que todo esté organizado. Eso es algo bueno que vemos en Isaac, entonces debemos aprender de allí. Es importante que quede organizada la vida, la familia, pero miren, especialmente es importante que esté organizada mi vida espiritual. Moriremos, esa es la realidad. Pero como estamos frente a Dios, tenemos que pensar en las cosas del Señor. ¿Qué va a ser de nosotros después? Cada año que pase, en el caso de los niños, cada día que ocurre, son más grandes. Luego somos más viejos. Y entonces debemos traer esto a la memoria y aprender a organizar todos nuestros asuntos para con el Señor. En segundo lugar, de la incertidumbre de la vida. Noten que nosotros no sabemos cuándo moriremos, como lo dijo Isaac en este pasaje. Entonces, de la incertidumbre de la vida, aprendemos que como no sabemos el día de nuestra muerte, todo debería estar listo para partir en cualquier momento. Todo debería estar listo ya. Nosotros deberíamos poder estar listos ya para partir, porque no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Debemos aferrarnos a Cristo. Por ejemplo, no importa la edad que nosotros tengamos, los niños, los jóvenes, los adultos, no sabemos, los viejos, no sabemos cuándo vamos a morir. Hoy mismo deberíamos estar a cuentas con Dios por si mañana ya no estamos más aquí. Entonces, no solamente organizar nuestros asuntos, sino pensando en que algún día vamos a morir. ¿Quién sabe por allá cuando seamos viejos? No, el hecho de que pasen los años nos debe advertir, pero también la incertidumbre de la vida
nos debe advertir. Tal vez mañana no estemos aquí, así que hoy debe estar esto organizado. La tercera lección que aprendemos en este pasaje es que los padres pueden tener un amor desmedido por sus hijos o por un hijo. Y eso los puede llevar a pecar contra Dios. Miren esto, los que son padres, de inmediato deberían reflexionar seriamente en esto, porque en el diario vivir nosotros no pensamos en eso, no planeamos las cosas, no las organizamos, pero algún día viene una providencia, sea buena o sea mala, y saca a flote de nuestros corazones que realmente teníamos un ídolo o como ídolo a un hijo o a los hijos. Como acaba de ocurrir, ¿no? En este tema no se había visto en Isaac, pero ahora que se ha quedado ciego, ahora que ya está anciano, entonces este pecado salió a flote. Entonces nosotros debemos reflexionar y analizar. Isaac aquí está actuando contra la voluntad de Dios, sabiendo su palabra. Es un pecado grande y lo está cometiendo por ese amor a su hijo. Entonces, que no lo cometamos nosotros, que seamos sensatos, que si bien hay que amar a los hijos, nunca por encima de Dios y sus designios. Y miren, los niños, los jóvenes que están oyendo este devocional, pueden ir poniendo y deben ir poniendo esto en su corazón. Cuando el Señor conceda hijos, Dios siempre debe estar por encima de todos y de todo. Que el Señor nos ayude en esto a tratar con nuestros corazones. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude en todo esto. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo devocional y te damos gracias por este tema que estamos tratando hoy. Permite, Señor, que al pasar los años seamos sabios y entonces este pensamiento, esta idea de que nos estamos haciendo grandes, de que nos estamos haciendo viejos, lo utilicemos bien para organizar toda nuestra vida, ya sea la vida, la familia, la vida espiritual. Padre, danos también sabiduría con relación a la incertidumbre de la vida. No solamente que cuando estemos viejos pensemos en esto, sino que como no sabemos cuándo partiremos, esté todo organizado. Padre, danos tu gracia para que este pensamiento de la incertidumbre nos ayude a organizar todo en nuestras vidas, especialmente el creer en ti, el amarte, el vivir para tu gloria. Que los niños y los jóvenes no piensen que hay que simplemente pensar en esto cuando sean viejos. No, sino que la incertidumbre de la vida, Señor, haga que desde hoy mismo pensemos en cómo deberíamos organizarnos. Padre, y rogamos también que bendigas a los que son padres, porque nuestro amor por nuestros hijos no esté por encima de ti, Señor. Bendice también a los que no lo son, para que cuando los tengan, su amor sea un amor bueno, santo, sensato, que nunca esté por encima de ti, Señor, sino que realmente te amemos a ti por encima de todo y amemos a nuestra familia como debe ser. Bendícenos, Señor, con estas palabras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, dos preguntas claves hoy. Ahí las pongo en el chat como siempre. La primera, ¿qué aprendemos de este pasaje? Estas 3 lecciones que hemos sacado. La segunda, escriba el verso y diga cuáles 2 cosas pensó Isaac que lo llevaron a organizar su vida.
Escriba el verso y diga, ¿cuáles dos cosas pensó Isaac que lo llevaron a organizar su vida? Bueno, niños y hermanos, el Señor les bendiga. Espero las respuestas. Que tengan un buen día y con la gracia del Señor nos vemos mañana.